I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal me queda mi gorro brujita? Total, es total. Bruja. Tengo que contaros que este es el tutorial que vamos a hacer hoy, a tejer hoy, ¿vale? El tutorial es este, que prácticamente es como este, pero adaptado a una talla más chiquita. Y con alguna otra variación, pero ya sabéis que yo no me gusta tejer dos cosas iguales, así que poquita variación va a haber, pero es diferente. Dicho esto, si te apetece, este en concreto de talla grande lo voy a dejar en el blog paso a paso todas las vueltas. Este lo vamos a hacer ahora mismo, igualmente en el blog escribiré todas las vueltas. Así que empezamos con el vídeo. Espero que te guste. Si es así, suscríbete, dale like y tienes un sombrero perfecto de brujita, de brujo. Bien, vamos a hacer nuestro gorro de brujita, de brujo para este Halloween. Bien, entonces para eso, ganchillo 6,5 milímetros, un marcador de la vuelta en la que estamos, una lana gruesa, lo voy a hacer en gris, ¿vale? Más clarito, para que se vea bien los puntos como van. Bien, pero bueno, pues lo suyo es hacerlo en negro, en gris, en los colores Halloween. Y yo, como este gris es muy neutro, lo que voy a hacer es ponerle brilli. Entonces voy a hacer un color gris con brillo, con lo cual va a quedar estupenda. ¿No creéis? Bien, vamos allá. Vamos a empezar, no nos olvidamos ya de todo, voy a dejarlo aquí para que veamos esta forma que voy haciendo. Entonces, vamos a empezar, tiene que ser todo novedad. Vamos a empezar, en lugar de haciendo un aro mágico, ¿vale? Lo que viene siendo dejar esto, voy a hacer un punto. Voy a hacer una cadenita, pero la voy a dejar un pelín suelta. Y ahora tejo, ¿vale? Vamos a tejer una cadenita más y sobre esa primera cadena, que no deja de ser más que un aro mágico cerrado, pero para que lo veáis de otra manera, sobre esa primera de las cadenas que he tejido, voy a poner 4 puntos bajos. 1, 2, no deja de hacer lo mismo, ¿ok? 3 y 4, ¿sí? Tenemos 4 puntos bajos y nos viene la siguiente de las vueltas. Voy a cerrar un poquito el arito ya, ¿vale? Nos viene a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente de las vueltas? Volver a tejer 4 puntos bajos. Pero sobre estos 4 puntos que tenemos voy a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero tomando, y siempre voy a tomar la hebra trasera, la que está más lejos de mí. La delantera se me va a quedar haciendo el dibujito, ¿vale? Formando ese dibujito. Pues nada, empezamos entonces a tejer 4 puntos, un punto en cada punto, no hay aumentos. Entonces, ahí mi primer punto que voy a marcar, ¿vale? Para que no tengamos duda de cuál es. Mi primer punto, 1. El segundo punto, un punto bajo, ahí, 2. El tercer punto ya se va curvando, no hay más remedio que curvarse. El siguiente punto, 3, ¿vale? No he tejido aumento ni he tejido nada. El siguiente punto, el cuarto, y con eso termino mi vuelta. Está hecho un churro, ¿veis? Está todo muy pegado porque solo hay 4 puntos y son muy pocos con una lana tan gruesa. Pero eso es lo que queremos, hacer el capirotito este. Bien, entonces tejemos el último de los puntos, que está ahí el punto, y tejemos el cuarto, ¿vale? Con eso, pues tendremos ese principio picudo. Aquí está el principio de la vuelta. Lo quito, porque ahí y sobre ese punto ahora voy a tejer, ahí está, ¿vale? El primero de los puntos. Aquí voy a hacer un aumento, entonces tejeré un punto bajo
que es el principio de la siguiente vuelta, entonces voy y lo marco, ¿vale? Y un aumento, ¿vale? Comprendido esto, ¿verdad? Vamos a ir aumentando. ¿Qué ocurre? Que vamos a ir aumentando muy despacio para que nos haga esa formita. De los 4 voy a dejar en 6, con lo cual voy a tejer 2 aumentos. Aquí ya tengo 2 puntos. En el siguiente solo tejo un punto. De los 4 que tengo, en el segundo, digamos, solo tejo uno, no hago un aumento. En el tercero de los puntos tejo un aumento, que está ahí, ¿vale? 1. Es decir, tejo uno sí y uno no de aumentos. Tengo 4 y hago 2 aumentos, tejo 2 aumentos, con lo cual al final de mi vuelta tendré 6 puntos. Y aquí está el último punto, que será solo 1. Lo vemos ahí, ¿verdad? Así. Con lo cual, esta vuelta la hemos tejido con 6 puntos. Hemos hecho 2 de aumento. ¿Vale? Tenemos 6 puntos. Y ahora con esos 6 puntos vamos a tejer la vuelta sin aumentos. Empiezo la vuelta y vuelvo a tejer 6 puntos. ¿Comprendido esto? Tejo el primero, siempre la hebra, atención, siempre la hebra trasera, ¿eh? Entonces aquí tengo 1, que es mi principio de vuelta, lo marco y dejo ahí un puntito. No tejo aumentos en esta siguiente vuelta, ¿comprendido? El 3, punto 3, el punto 4, otro punto bajo a crochet es el quinto y el sexto, ¿vale? Bien, hasta ahí vamos eso, formando ese pico, esa entradita ahí, ¿bien? Que seguiremos aumentando poco a poco, ¿bien? Para la siguiente vuelta vamos a tejer con aumento, y es decir, que en lugar de 6 vamos a tener 8. ¿Bien? Entonces empiezo en el primero, tejo un aumento. Lo marco el punto y vuelvo a tejer un aumento. 1. Bien, ahora tejeré los dos siguientes sin aumento. Acordaros, tengo 6 puntos, ¿vale? Y voy a aumentar 2, con lo cual, digamos que de cada 3 aumento 1. Entonces, en este no aumento, en el siguiente no aumento. Y ahora, en el punto número 4, que es la mitad, pues tejemos ese aumento. 1 y 2. Y me quedarán 2 puntos para terminar mi vuelta. Y al final tendré 8 puntos. 1 y 2. ¿Bien? ¿Sí? ¿Comprendido todo? Hasta ahí vamos muy bien, ¿cierto? ¿Veis? Tenemos ese piquito. Para la siguiente vuelta aumentamos 2. ¿Veis? Que nos va quedando así. Vamos a empezar esta formita ahí. Seguimos entonces. Para la siguiente vuelvo a aumentar 2 puntos. Entonces, empiezo con el aumento. 1. Marco de nuevo mi punto inicial y aumento. ¿Vale? Antes hice 2 y después aumenté. Ahora me tocará 3. ¿Vale? Por lógica, porque voy a ir aumentando 2 cada vez. 1, 2 y 3. Y además va a coincidir con que está el aumento de mi vuelta anterior. ¿Lo veis ahí? Perfecto, pues nada. Aquí volvemos a aumentar 1 y 2. Tenemos que solamente repartir los aumentos entre los puntos. No hay que hacer nada más. Pero 2 aumentos, nada más, en cada vuelta son muy poquitos. Lo que quiere decir es que crece muy despacio. ¿Lo veis? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, pues seguimos ahí. Tenemos 10 puntos ahora mismo. Para la siguiente vuelta volvemos a aumentar 2 puntos. Tejemos un punto, aumentamos, ¿vale?
marcamos el punto y aumentamos, ¿vale? Y nos vamos hasta el punto número 5, donde volvemos a aumentar para tener al final 12 puntos. 3, ¿vale? Ahora, y coincidiendo, si os fijáis, con el aumento de la vuelta anterior. Esto va fácil, ¿verdad? Aquí vuelvo a aumentar un punto. Al final de la vuelta, 12, ¿vale? 2. Terminamos la vuelta con 12 puntos. Hasta ahí todo fácil, ¿verdad? La siguiente vuelta no aumentamos. ¿Bien? Aquí tejemos otra vez 12 puntos. Pero siempre voy a ir marcando mi principio de vuelta por comodidad. 1. Tenemos 12 y seguimos teniendo 12. 2. Tejemos toda la vuelta sin hacer aumentos, ¿bien? Hasta ahí. Tenemos 12, ¿bien? Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a aumentar 2 puntos más. Y vamos a tejer con 2 vueltas más sin hacer aumentos. Es decir, vamos a tejer un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 14. Estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, estoy en la vuelta número 8. Y aquí vamos a aumentar esos 2 puntos. Es decir, que en lugar de 12 vamos a acabar con 14. Bien, vamos a terminar con 14. Aquí acabo de tejer el primero de los aumentos. Con lo cual, ahora ya voy a tener 14 puntos. ¿Ves? Está ahí. Sobre ahí, ¿sí? Tejemos. Total, 14 puntos. Y ahora, bueno, lo vais a ver en el blog, os voy a dejar la diferencia de aumentos entre este y este. Como este es para niños, lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces aquí ya me voy a quitar una de las vueltas. En lugar de hacer, o sea, aquí voy a tejer ahora con 14, solo 2 vueltas de 14 puntos. Voy a repetir esta vuelta sin aumentos 2 veces. En el gorro de adulto se repite más veces, ¿vale? Entonces ahora tejemos toda una vuelta sin tejer aumentos. 2 veces, ¿vale? Una vuelta y 2. Esta y otra sin aumentos, ¿vale? Con lo cual, tejemos y nos encontramos. Bien, vamos con la siguiente de las vueltas, donde ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, ¿vale? En esta vuelta y a esta altura, yo lo que voy a meter ya es el brilli brilli. Voy a meter este punto cangrejo para hacer el punto cordón y lo voy a meter con brilli brilli. Con este hilo doble y gris para que le aporte y nos quede un gorro de bruja pero divina. Bien, para eso yo voy a dejar el principio de vuelta, porque de momento no voy a empezar la vuelta, y el marcador de mi hebra para que no se me quede, para que no me líe ahora, esté por ahí danzándome, porque no la voy a cortar ni nada, pero lo voy a dejar ahí juntito para que sea más fácil, ¿vale? Cierro ahí y listo. Aparto esta hebrita. Al principio, cuando el gorro es tan pequeñito en este cachito, se complica un poco el maniobrar cuando sobre todo el hilo es tan grande, pero no es ni imposible, ni difícil, ni nada, solo que es un pelín más complejo maniobrar. Tomando la hebra delantera que hemos dejado libre todo el tiempo en todas las vueltas, en este caso vamos a empezar a tejer los puntos cangrejo. Para eso enganchamos nuestro punto, tejemos una cadena y vamos a empezar a poner punticos, ¿vale? Sobre mi hebra delantera paso, ¿vale? Paso
Voy a ir poniendo esta para esconderla y saco el punto. Y tejo un punto bajo. ¿Bien? De nuevo. Y sobre la siguiente hebra que tenemos delantera, la primera, paso la hebra. Paso el ganchillo. Voy a tener que poner mi hebra. La paso. Solo estoy dejando entre medias esconder la hebra. Uy. Solo estoy dejando esconder la hebra entre medias. Y tejo el punto bajo. Repetimos. Hebra. La de adelante. La primera. Paso el punto. Paso el punto. ¿Vale? Voy a pasar a sacar ese punto. Es un punto bajo, pero al revés. Solo que al tiempo estoy escondiendo la hebra, solo que la estoy escondiendo por la parte de atrás. Engancho sobre la hebra delantera del siguiente de los puntos que me toca, que está ahí. ¿Veis? Ya tengo entre medias esta hebra, con lo cual ya se esconde sola, ¿vale? Saco mi hebra y tejo mi punto bajo, pero en sentido contrario. Se llama punto cangrejo. Bien. Ahí vamos. Tejemos toda la vuelta así. ¿Vale? En punto cangrejo, que no es punto bajo. ¿Veis ahí? Voy a llegar al final y el final pues es un poquito complicado. De nuevo, no es complicado, miento. Pero se nos van a juntar varias hebras, con lo cual hay que estar pues un pelín pendiente. Este es el último punto, ¿os acordáis? Es primero y último. Si tiene la marca, o es el primero o es el último. En este caso, es el último. Hasta ahí, bien. Ahora, voy a quitar mi marcador, sacando esta hebra que he dejado, que es la que tengo por sobre la que tengo que tejer ahora. ¿Vale? Con el gris normal. Y voy a cerrar esta vuelta de punto cangrejo. ¿Cómo? Pues sobre el primero de los puntos, es decir, sobre este, al principio y sobre ese punto yo solo tejí una cadena, ¿cierto? Una cadena y empecé en el siguiente. Entonces voy a hacer el último de los puntos de cangrejo sobre ese mismo punto, sobre el primero, para que se me quede la vuelta completa, cerradito y pegadito. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Perfecto. Ahora, si os fijáis, la hebra se me queda por fuera, pero yo ya no tengo que tejer más. Quiero dejar que se quede la hebra ahí y subirla luego cuando tenga que volver a tejer. Y por tanto, lo que voy a hacer es al principio de la cadena o sobre la cadena inicial, sobre las dos hebras, acordaros que tejí con dos hebras, ahí, sobre las dos hebras me voy a llevar esta hebra hacia atrás. ¿Vale? Y la voy a dejar ahí. Luego la subiré, pero ahora la dejo. Bien, comprendido, la voy a dejar ahí porque no quiero volver a tejer con ella hasta dentro de 4 o 5 vueltas. Por tanto, la dejo ahí, la voy a poner un marcador para que no se me pase y dejo esta hebra ahí olvidada, al menos de momento. ¿Vale? La olvido de momento. ¿Por qué? Porque voy a tejer, pero un momento, la dejo olvidada, pero tiene que quedarse ahí atrás, ¿eh? Cuando yo empiece a tejer, ojito, ¿eh? ¿Comprendido? O sea, esta hebra no se me quede por fuera. Si se me queda por fuera, cuando la suba se va a ver. Tiene que quedarse por dentro para que no se nos vea. Entonces, yo agarro ahora mi punto de mi vuelta de atrás, ¿bien? Porque yo estoy tejiendo todo el rato sobre esa vuelta trasera, ¿bien? Tejo sobre la hebra trasera. Lo único que acabo de hacer es poner en la delantera un punto cangrejo, pero ahora yo sigo tejiendo igual. Vale, entonces seguimos. Comprendido todo, ¿verdad? Todo bien. Entonces ahora, y continuando con nuestra vuelta, tejemos 2 vueltas sin tejer ningún aumento. Cuidado que este está muy flojo. Ahí. Sin tejer ningún aumento. Ahí vamos a tejer sobre la hebra trasera, igual que siempre, ¿vale? Ya llevamos muchas vueltas tejidas en esa hebra trasera, solo que ahora, en esta primera, la hebra de adelante está ocupada. Esa es la realidad, ¿vale?
pero nada más. Ahora se nos va a ir quedando perfectamente, ¿ves? ¿Sí? Lo vemos, ¿verdad? Bueno, y si queréis, pues obviamente volvemos a marcar mi primer punto de esta vuelta, aunque en esta ocasión se va a ver muy fácilmente. Bien, pues nada, vamos a tejer 2 vueltas. Esperad, corto esta hebrita. Un segundito. Voy a cortar esta hebra que ya la tenemos escondida y nos está molestando aquí. ¿Vale? Y así seguimos tejiendo toda la vuelta en punto bajo, hebra, última, hebra trasera. ¿Bien? 2 vueltas sin tejer aumentos y nos encontramos porque en la siguiente volvemos a tejer 2 aumentos. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. La primera vuelta casi la tengo terminada. Bien. Estoy casi en la última. Ahí está el último de los puntos. Perfecto. Terminada la primera vuelta sin aumentos. ¿Veis cómo se queda de espectacular? O sea, ese brilli ahí en un momento es que es fantástico. Y, ¿vale? Esta hebra, perdón, a ver si no soy, si soy capaz. Esta hebra y este punto tienen que venirse atrás para que yo pueda continuar tejiendo y luego cuando vuelva a poner los puntos no tenga que volver a empezar. Pero ahora se tienen que ir atrás, ¿eh? Atención. Entonces yo tejo el último de los puntos llevándome atrás todo. ¿Sí? Ahí. Perfecto. ¿Veis? Se me queda cerrada la vuelta bien, pero los puntos por adentro. ¿Qué ocurrirá? Que luego yo subo. ¿Vale? Subo los puntos, ya lo vais a ver. Pero de estas hebras nos olvidamos, pero se tienen que quedar dentro, ¿vale? Comienzo otra vuelta sin tejer ni un solo aumento. Y vuelvo a marcar ese principio de vuelta, ¿sí? Tejo otra vuelta entera y nos encontramos. ¿Veis? Ya tenemos ese principio ahí, capirote total. Tejemos la vuelta y nos encontramos. Vamos con la vuelta número 15 y volvemos a tejer 2 aumentos. Vamos de 2 en 2, ¿eh? ¿Está claro? ¿Veis que este es el primero? Y vuelvo a tejer uno más, que será el aumento. ¿Vale? Y ahora mismo teníamos 16 puntos. Vamos a convertir en 18. O sea, tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sobre la otra mitad vuelvo a tejer ese aumento 1 y 2. 2 aumentos en cada vuelta. Da igual si los pongo aquí o aquí. O sea, yo puedo ahora mismo cambiarlo, pero que queden equidistantes, ¿vale? Si yo decido poner el aumento aquí, pues el otro aumento tiene que estar en el otro extremo, ¿cierto? O sea, que vayan manteniendo la perspectiva, ¿no? No puedo tejer 2 aumentos juntos y ya está, porque entonces va a quedarse un poco chaparreto. Tienen que ir los aumentos separados en el espacio, ¿vale? Distribuidos, equidistantes, que haya los mismos puntos por un lado que por el otro, ¿cierto? Vale, pues vamos allá. Bien, y ahora, y sin hacer aumentos, tejemos otras 2 vueltas con esos 18 puntos, ¿vale? Tenemos la de los aumentos y ahora 2 más sin tejer aumentos. Vamos a crecer en esa formita, ¿vale? 2 más sin aumentos. Ahí, voy a marcar el principio para que no se nos despiste. ¿Vale? Pues nada, tejemos esas 2 más y nos tocará de repente volver a tejer otra vuelta con el brilli. Bien,
Ya he terminado esas 2 vueltas. Si os fijáis, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada 5 vamos a volver a poner nuestra vuelta de brilli brilli. Ya se empieza, luego lo vamos a poder. Entonces, este hilo que teníamos por aquí, acordaros, este punto que habíamos dejado ahí entre medias, pues lo vamos a subir, lo hemos subido, mejor dicho, y lo voy a enganchar, lo voy a agarrar, y el marcador ese es. Voy a quitar el marcador, voy a recoger este, ¿vale? Primero voy a empezar a sacar este punto, ¿bien? Porque tengo que volver a sacar estas hebras. Y a cambio tengo que poner esta por detrás. De esta me tengo que olvidar y estas dos tienen que aflorar a este lado para tejer aquí, ¿vale? Esto os lo vuelvo a decir, por no tener que esconder las hebras. Empezamos a tejer igual que antes. Aquí mi hebra delantera, paso el punto, giro y saco mi punto bajo. ¿Vale? De nuevo, sacamos y terminamos el punto cangrejo como hiciéramos en la vuelta de atrás, ¿vale? Ahí, ya está. Ojo, a ver, si esto resulta muy complicado, directamente cortas la hebra aquí y la vuelves a subir aquí, ¿bien? Al siguiente hueco. A mí esconder las hebras me parece un poco más rollo y luego como el gorro por aquí no se va a ver, ¿veis? Se quedan las hebritas, pero ya está. Se quedan las hebritas y fuera las sacamos, las ponemos otra vez para adentro y listo. Pero reconozco que si alguien es un poco inexperta, le puede resultar complicado. Entonces, a lo mejor es más fácil directamente que corte la hebra y la vuelva a poner, ¿vale? Entonces, y sobre la hebra delantera, tejemos esta vuelta en punto cangrejo, dejando la trasera para continuar tejiendo nuestro gorro, porque cada 5 vueltas vamos a poner el brilli brilli. Imaginación al poder, os podéis imaginar, ¿no? Si alguien en lugar de cada 5 quiere cada 3, pues cada 3. Si alguien en lugar de cada 3 o cada 5 no se las quiere poner, pues no se las pone. Si las quieres poner en el mismo color, pues las pones en el mismo color. Todo vale. ¿Bien? Todo vale. Con lo cual, pues nada, perfecto. ¿Sí? Pues venga, ahí seguimos entonces hasta el último de los puntos, tejiendo con punto cangrejo, ¿vale? Voy a quitar mi marcador para poder tejer estos últimos puntos más fácilmente. Voy a subir este un poquito. Entonces tejo este último. Ay, no está bien enganchada, perdón. Agarro ese punto ahí, tejo el último y recordar, sobre el último me meto de nuevo. Bien, para que se quede sobre esa subida que he hecho de punto, tejo de nuevo. Porque así se quedan bien uniditos todos los puntos. Tengo que ponerlo para atrás, que guardar mi hebra. Mira, voy a hacer una cosa, voy a llevarme esta para atrás y las voy a poner juntas así. La voy a recoger, esas dos y esta. Así yo creo que va a ser más fácil que se quede hacia atrás, ya vais a ver. Estas, acordarme, ¿vale? Estas dos, acordarme cuando vaya a acabar la vuelta, ¿vale? Al acabar esta vuelta que voy a empezar ahora, que las ponga adentro, ¿bien? Y si no, os insisto, recortar la hebra y fuera. Pero a mí personalmente me gusta más así, porque no tengo que hacer nada. Y volvería a empezar a hacer un aumento. Por tanto, aquí que empieza mi vuelta, que es el principio de mi vuelta, yo tengo que marcar y aumentar. Tejer 2, ¿vale? Pues nada, me voy hasta la mitad, tejo otra vez un aumento, bien, tejo 2 aumentos en cada vuelta, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,
Y en los otros 9, pues tejo de nuevo el aumento. 1 y 2. ¿Vale? Termino la vuelta. Bien. Entonces, acordaros, tengo que llevarme esto. Me voy a dejar grandecita, pero al otro lado. Tengo que llevarme estas dos atrás para que no me molesten al seguir. Bien, porque esto necesito después volver a subirlo, pero ahora quiero llevarlo atrás para que se me queden guardaditas y no se me quede tenso. ¿Veis? No se nota nada al final de vuelta, porque no se nota nada, ni aquí se va a notar el final de vuelta. Pero yo tengo ahí mis puntos tejidos, ¿ok? Fantástico, ¿cierto? Bien, ¿entendido? Ahí, cerraditos, enganchaditos y se va a quedar fantástico, ¿veis? Termina mi vuelta y yo no tengo ni principio ni fin, pero toda mi hebra sigue ahí atrás para luego continuar con las vueltas, ¿vale? Vamos a seguir entonces. Y tejo una sin aumentos, ¿vale? Ahora que tengo estos 20 puntos, yo tejo sin aumentos. Toda la vuelta. Vamos allá. ¿Veis? Tejo sin aumentos. Para la siguiente vuelta, no aumento. Repito, sin aumento en la de 20 puntos. Para que me siga quedando el gorro con esa formita de brujito, marco ese punto. Vale, otra vez. Sin tejer aumentos. Estoy en 20 puntos. Bien, para las 10 siguientes vueltas, ahora estamos en la 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. ¿Vale? Estamos en la 20. Para las 10 siguientes vueltas vamos a aumentar 2 puntos en cada vuelta. ¿Bien? Y cuando tengamos cada 5 vamos a tejer la vuelta en punto cangrejo con el brilli, con el gris brillante, ¿vale? Con lo cual, ahora y durante las 10 siguientes vueltas, siempre vamos a tejer 2 aumentos. Aquí está el primero. Por supuesto, recordando que a mí me va a tocar tejer esto cada 5 vueltas, ¿bien? O sea que tendremos que hacerlo pues una vez y la otra estará a punto de llegarnos, ¿vale? Entonces, aquí y sobre la mitad tejemos ese aumento, ¿comprendido? Pues venga, 10 vueltas con 2 aumentos cada uno. Vamos a empezar a hacer esto. Bien, vamos a empezar a tejer esto. Entonces, estas 10 vueltas, que son las que vamos a tejer ahora, haciendo así. Se nos va a ir ensanchando un poquito. Bueno, un muchito, pero despacio. Bien, entonces aumentamos en cada vuelta 2 puntos. Uno aquí y otro aquí. Bien, o sea, ya si queréis, para no ir contando, no importa. Aquí tenemos el aumento, pues el siguiente está aquí. No hace falta que vayáis contando si no queréis, porque como son solo 2, no pasa nada. Lo que no pueden estar juntos, pero no pasa nada si está en este, o en este, o en este, o en este el aumento. ¿Vale? Entonces podéis hacer esto perfectamente y tejer el aumento ahí, que va a ser la mitad. Pero bueno,
Si queréis contar, contáis y si no, pues podéis hacer esto porque te digo que el aumento va a quedar ahí. Va a quedar bien, se va a ver bien, ¿vale? Cada 5 el punto cangrejo y aumento todas las vueltas durante 10 vueltas. Vamos allá. Hasta aquí llevamos esas 10 vueltas, desde aquí hasta aquí, que llevamos 10 vueltas con 2 aumentos en cada vuelta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Seguir con los aumentos, como veis, y cada 5 vueltas, cada 4, en la quinta, tejemos ese punto, esa vuelta en punto cangrejo, pero con el brilli brilli. Y mientras lo sigo dejando aquí guardadico, ¿vale? Ahí se me ha soltado. Para que luego sea más fácil. ¿Veis? Según se va abriendo, también es más fácil de maniobrar esta hebrita que tenemos por ahí y todo. Pero si tenéis algún problema con esto, olvidaros, ¿vale? Cortar la hebra con el brilli brilli, cortar la hebra y seguir y volver a ponerla. No pasa nada tampoco, ¿bien? Y si no, pues lo que estamos haciendo. Ahora y durante 5 vueltas más, vamos a aumentar 3 puntos, ¿vale? Entonces, pues más o menos tenemos 40 puntos ahora, pues tendremos que aumentar donde toca, ¿vale? Dividimos entre 40, 39, entre 3 nos tocaría en el 13. Pues en el punto 13 vamos a poner otra vez un aumento o más o menos vamos a poner aquí, aquí y ahí, ¿vale? 3 aumentos, vamos a aumentar de 3 en 3 y cuando nos toque igual, ¿vale? Y cuando nos toque hacer esta vuelta, que será dentro de 2, pues yo voy a poner, además del aumento, luego la vuelta de punto cangrejo, ¿vale? Entonces, pues nada, comienzo con el aumento 1 y 2. Yo los he ido repartiendo. Bien, los he ido poniendo en distintos momentos para que no se queden todos los aumentos juntos. ¿Vale? Y nada, pues aumentamos 3 repartidos. Entonces, lo que os digo, tenemos 40 puntos. Podemos 1, 2, y el principio 3, 4, 5. Voy a cambiar esto porque ahora son 5 vueltas aumentando, ¿vale? 3 puntos cada vuelta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ahora en el 14 pues yo vuelvo a aumentar. Aquí un aumento. Vuelvo a contar y aumento, ¿vale? Así, de tal manera que en las 5 siguientes vueltas vamos a tejer 3 aumentos por cada vuelta, ¿vale? 2. Bien, tenemos tejidas nuestras 5 vueltas desde que dijimos que aumentaríamos de 3 en 3, ¿bien? Y ahora mismo el ancho de nuestra circunferencia está midiéndonos 46 centímetros. Bien, entonces ahora vamos a empezar a aumentar, si os fijáis, de repente el gorro aumenta ya más rápido. Estamos aquí y aquí ya toma toda la fuerza y toda la forma. Bien, con lo cual lo que vamos a tejer ahora es aumentos de 5 en 5 hasta tener los centímetros que necesitemos. Bien, entonces, como vamos a hacer una talla que no es ni para un adulto ni para mucho, 46 centímetros, 5 puntos, mirar lo que suponen. ¿Vale? Es muchísimo en este punto tan grueso. Entonces, durante 1, 2 o incluso podéis seguir tejiendo los aumentos de 3 en 3 hasta que tengáis el ancho. Bien, el ancho de la cabeza, porque ya estamos en 46 centímetros. Depende de la cabeza de quien sea, pues vamos a tener que hacer muchos más o muchos menos. Bien, yo he cambiado y tejo ahora de 5 en 5, porque ahora ya tenemos un señor capirote, digamos, ¿no? Entonces, ahora empezamos y tejemos en cada vuelta 5 aumentos. Incluso, insisto, ¿vale? La proporción de aumentos puede ser acorde a cómo cada uno vaya viendo. ¿Yo qué he hecho? De 5 en 5. Pero, ¿qué podéis hacer vosotros? Hacerme caso, o seguir de 4 en 4, o seguir de 3 en 3, o tejer más. Más no recomiendo, porque entonces se queda volado. Bien, pero yo ahora voy a hacer
aumentos 5 por vuelta y durante 2 vueltas. No creo que nos hagan falta más. Bien, entonces aquí, en esta ocasión, aquí. Ah, no, perdón, en el primero, estaba bien. En el primero, ¿ves que el anterior lo he tejido ahí? Los he ido combinando para que no me queden todos juntos. Entonces yo ahora voy a hacer 5 aumentos, igual, repartidos por por todo el gorro. Bien, yo tenía 40 puntos y he aumentado 15 más, es decir, ahora tengo 55. Pues tengo que repartir esos 5 puntos de aumento entre los 55 entre los puntos que tengo ahora. Yo voy a tener que poner un aumento cada 11 puntos porque tengo 55, os he dicho. ¿Vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejo mi aumento. Ahí seguimos. Cada 11 puntos vamos a tejer el aumento. Bien, y eso durante 2 vueltas. Bien, mirar cómo ya de repente veis que ya tiene una medida. 2 vueltas con 5 aumentos en cada una. Hemos aumentado 10 puntos en muy poquito tiempo, con lo cual el gorro se ha acabado de abrir. ¿Qué vamos a hacer? Tejer todos los puntos sin aumento, perdón, todas las vueltas sin aumento, ¿vale? Que van a ser 8. Yo he tejido así para que no salga el capirote, que está estupendo, ¿veis? Ahora, aquí nos toca tejer el gorro, lo que viene siendo lo que nos va a encajar en la cabeza. Pero no es un gorro al uso que nos tiene que llegar hasta debajo de la oreja, sino que tiene que llegarnos hasta arribita de la oreja. Por eso digo que en los niños igual serán eso, yo creo que 8 vueltas va a ser lo ideal, considerando que en los adultos, en el gorro, en el sombrero de adulto he puesto 10. Bien, pero también va un poco en gustos y en los acabados. Imaginación al poder, ya sabéis, ¿verdad? Pues eso, imaginación al poder, vamos a hacer esas vueltas y nos encontramos. Cuando corresponda poner el brilli o el punto cordón, lo hacemos y listo. ¿Vale? Vamos a hacer esas vueltas y nos encontramos. Mirar cómo llevo ya el gorro, el sombrero. ¿Veis que ahora está la forma ya perfectamente se ve definida? He tejido 8 vueltas en sin tejer aumentos ya. Bien, ¿qué voy a tejer ahora o qué parte voy a poner ahora? Esta. Este hilo de pelo que le da un aire enigmático, como a, pues eso, a lo que queremos, ¿no? Un pelo, un ratito como de, no sé, algo diferente. Con cambiar el color es más que suficiente. En el gris de adulto, como he tejido todo igual, pues lo he metido ahí. Pero aquí, como ya he metido 2 colores, podríamos perfectamente, por ejemplo, con este hilo, poner ahora unas vueltas. Pero a mí me vais a permitir que meta este color negro que le va a hacer, ¡buah! Va a hacer ahí una mezcla explosiva. Ya he cortado el brilli brilli porque ya no voy a poner más. Esto yo. Bien, podemos acabar el gorro luego, ya lo vais a ver, podemos acabar tejiendo un sombrero con todo brilli brilli o podemos tejer lo que queramos. Imaginación al poder, chicas, ¿va? Bueno, entonces meto el color gris, el color negro. Este va a ser complicado verlo, pero vosotras me creéis, todas, cookie crocheteros, que van a ver 2 vueltas de tejido en este color negro, ¿vale? Sin hacer aumentos, sin hacer nada. Va a ser luego cuando vuelva a cambiar el color, cuando ya sí que voy a poner algo, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a tejer toda una vuelta en este hilo que se llama Katia Polar, por aquellas que quieran comprarlo. Bien, y le vamos a poner ahí 2 vueltas en negro o en el gris, que está ahí, chulísimo. ¿Veis? Pero es que va a parecer, es que como que va a dar más miedo porque parece en un momento dado como plumas o pelo o algo, ¿no? Entonces va a quedarnos fantástico. Estoy escondiendo esta hebra, ¿vale? Al tiempo, porque aquí sí no la puedo mantener, porque se va a notar mucho y ya está a la altura de la cabeza. Entonces no puede quedarse, ¿vale? No se nos puede quedar bien
no se nos puede quedar el punto pendiente, ¿va? No se nos puede quedar ahí. Entonces, tenemos que ir voy escondiendo las dos para luego cortar hebrita. Entonces, tejeré las dos vueltas y nos volveremos a encontrar. ¿Veis? ¿Veis el efecto? Bueno, es que va a quedar increíble. Tejemos esas dos vueltas y cambiaremos de color de nuevo para hacer el ala. Vamos allá. Mirar cómo le quedan esas vueltitas. A ver, voy a quitar esto. Mirar cómo le quedan esas vueltitas que acabamos de dar. Increíble, ¿cierto? Bueno, vamos allá. Y vamos a seguir. Y ahora os lo vais a tener que creer porque, claro, sobre el negro no vamos a ver nada. Pero yo voy a tejer la siguiente vuelta tejiendo un punto sí, uno no de aumento. Uno sí, uno no de aumento. Uno sí, uno no de aumento. Para tejer el ala. ¿Vale? Para empezar no, para hacer el ala. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos, lo que pasa es lo que os digo, que no se ve. Ya he cortado el hilo negro y no lo veis. Y yo no os puedo decir dónde está porque yo los voy tocando. ¿Vale? Pero en cada punto, ¿vale? En cada punto vamos a ir poniendo el nuevo color, en este caso, ¿vale? Y vamos a ir tejiendo un punto de aumento, uno sí y uno no. En este primero he aumentado, para el siguiente no aumento, tejo solo uno, al siguiente tejo dos, bien, vamos a ir tejiendo así toda la vuelta al tiempo que voy escondiendo la hebrita, ¿vale? Siempre igual, siempre esto es igual, ¿vale? Vamos allá. Uno que no, al siguiente tejo dos. Uno y dos. Bien, toda la vuelta tejiendo uno sí, uno no. Voy a sacarle los pelitos para que se quede ahí. Eso es. ¿Vale? Y repetimos, ¿vale? Vamos toda la vuelta a tejer así. Y después solo tendremos que hacer las vueltas que queramos porque ya no vamos a tejer con más aumentos. Y después tejeremos las vueltas que nos parezcan oportunas hasta tener el ala de nuestro sombrero de brujita, de brujito. Esto le da un toque, un punto super cookie, ¿verdad? Yo creo, va. Mirad, ya tengo la vuelta de puntos todita tejida. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Dos cosas, ¿vale? Bueno, aumentos cero, ya no más. De ahora para adelante, 6 vueltas o las que cada uno cookie crocheteras queramos, tejiendo sobre la hebra de atrás. Bien. Empezamos ahí, voy a marcar, quito el marcador de aquí que ya no me hace falta y voy a marcar ese primer punto por las dudas. Bien, así es como nos ha quedado nuestro gorrito, nuestro sombrero de bruja, tamaño más reducidito. Contaros que he tejido 5 vueltas, ¿vale? Hicimos aumento sí, aumento no, aumento sí, aumento no en cada punto de la vuelta anterior y 5 vueltas más. Y atención, mirar cómo queda un poquito voladito, ¿verdad? Importante. Las vueltas que he tejido aquí, ¿vale? Las que he tejido con este hilo, las he unido la primera y la última, mirar, ¿vale? He ido uniendo de un lado y de otro para que tenga el relieve y me quede todo por fuera. A ver si soy capaz de... a ver, así. Sé que se va a mover un poco más churrillo, pero ¿veis? Tenemos todo un relieve mucho más importante, mucho más grande. Entonces creo que ya sabéis que a mí no me gusta repetir las dos cosas, dos gorros iguales, dos sombreros iguales. En este caso, pues aquí está una pequeña gran diferencia. Las vueltas no han cambiado. He tejido solo 5, en el otro he tejido más, pero estas vueltas que aquí están sueltas, ¿veis?
y hace que el acabado sea diferente según habéis visto en las fotos, aquí lo que he hecho es recoger estas dos vueltitas, enganchando primero la última hebra de un lado con la primera del otro y pim, 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 y así se me queda el relieve por aquí. ¿Comprendido? Pero al tiempo se va recogiendo esto. Bueno, igual, si os supone alguna duda o os apetece en lugar de hacer este modelo, hacerlo así, pues puedo hacerlo en un directo. Lo que pasa es que como la aguja no es lo mío, ¿vale? Pues lo único que tenemos que considerar es que aquí hay más puntos de los que hay, menos puntos de los que hay aquí. Entonces, cuando yo voy pasando de un lado a otro, tengo que ir saltándome un punto, ¿vale? Aquí agarro todos los puntos, pero aquí voy saltando uno. Cada dos, uno, porque hay el doble de puntos. Uno sí, uno no, ¿vale? El doble no, pero la mitad más. Con lo cual tengo que hacer esa misma proporción que aumento, esa misma proporción que engancho. ¿Comprendido? Y bueno, no tiene más misterio eso que enganchar una con otra. Lo he enganchado con una aguja porque se me ha ocurrido que podía ser divertido, pero igual si no se lo pones, pues ya sabes cómo queda, que es esto. ¿Vale? Imaginación al poder, así es como queda este gorro, si te ha este sombrero brujito. Si te ha gustado, pues ya sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? No hace falta que te diga más nada, pero te lo recuerdo. Suscríbete a todas las opciones que tengas donde ponga Cookie Crochet. Sígueme. Y si me regalas un comentario y si lo compartes y todas esas cosas, todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Golden robe and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove